Televisa presenta. Dígalo aquí también por Adela. Por Adela. Acción. Acción. ¿Cuánto de eso te asume? Es mi responsabilidad. Aquí decimos la neta. Sí, muy complicado, sí. Cuando estás con alguien, estás con alguien. Otra vez tequila. Adela, contéstame una pregunta, solo. Lástima que seas ajena. No me voy a quedar con las ganas. Estoy muy enamorado de una chica y me voy a dormir con ella. Callada, tímida, inocente, tiene la mirada. Pues a mí qué me importa. We are very neurotic people. You are. Qué feo, ¿eh? Qué feo. Pero tiene mucha influencia, ¿por qué no? Ni más. Me lo dijo Adela. Yo ya qué hago. ¿Qué le conoce a Fernando? El menor. No. Muy buenas noches. Nos acompaña ahora en esta mesa, que yo digo que es una mesa de trabajo y bien transparente, porque aquí decimos las netas. Nos acompaña el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias. Adela, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Hoy a 14 días, ¿no?, de que tomes posesión, el 1 de diciembre. Y Veracruz está sumido, pues, en la desgracia. Pues mira, el gobierno del estado está sumido en la desgracia. Veracruz como tal no. Veracruz es mucho más que la crisis que estamos enfrentando. Digo, lo que estamos viendo hoy sí es un gobierno que quebró, un gobierno que llevó a Veracruz a la quiebra después de 12 años de corrupción, de falta de planeación, de ocurrencias. Pero Veracruz como tal, Veracruz como estado, como potencia, Veracruz ahí sigue y sigue muy fuerte. A ver, Veracruz, ¿qué es Veracruz? Porque luego no se dimensiona bien. Veracruz somos 8 millones de habitantes, es la misma población que tiene Israel y la misma que tiene Austria. Tenemos el mismo Producto Interno Bruto que muchos países importantes, que 2 o 3 países de Centroamérica juntos. Tenemos más Producto Interno Bruto que Panamá. Le aportamos al país el 5% del total de su producción, el 3% de la recaudación. Tenemos la única planta nuclear del país, los 3 puertos más importantes de México, 3 aeropuertos, la industria petroquímica más importante, el pico de Orizaba, que es el pico más alto del país, y los mejores mares. Y 8 millones de gente, de personas que queremos salir adelante, queremos resolver esta situación. ¿Hay una crisis brutal en el gobierno? Sí, sí es verdad. ¿Y afecta a los veracruzanos? Sí, es verdad también. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer? Porque todo esto ya lo sabías, tú lo habías denunciado durante la campaña, que fue una campaña pues muy hostil, de hecho, en donde se dijeron de todo y hubo de todo y muchas descalificaciones, bueno, muchas acusaciones. Tú también, ¿no? Y sobre todo al gobernador, ¿a quién era el gobernador? Bueno, ¿quién es el gobernador? No, pero no eran falsas. Por eso, ¿por qué quisiste entonces? Y no era algo que no supieras tampoco, ¿no? Tú ya sabías con qué de alguna manera te ibas a encontrar y con qué te ibas a enfrentar, Miguel Ángel. No, sí lo sabía y precisamente por eso lo busqué. Y lo busqué durante muchos años, durante 12 años. Tomé la decisión de hablar con la verdad, de decir lo que estaba pasando en Veracruz. Y yo veo la situación de Veracruz hoy como la novela de García Márquez, crónica de una muerte anunciada. Esta fue crónica de un desastre anunciado. Durante muchos años se dijo que en Veracruz se estaban robando el dinero, que el dinero se estaba desviando a la bolsa de funcionarios o a los partidos políticos, que se estaban haciendo negocios al amparo del poder, que Veracruz iba en crisis, que estaba aumentando la deuda, y nunca nadie hizo nada. Nadie, se empezó a correr el tiempo y llegó el momento en que la burbuja tenía que reventar y reventó. Esa es la situación. El problema hoy es un problema muy delicado. Ayer me decían unos empresarios que si me saqué la rifa del tigre, le dije sí, pero me gustan los tigres, me gustan los animales peligrosos. ¿Qué hacer frente a una situación así? Pues primero debe enfrentar el problema, el grave problema de Veracruz con carácter, con valor, que lo tengo, con inteligencia y pues con decisión. Me decía una señora en Papantla, digo, no lo digo porque se va a oír mal, pero me regaló un dije que me pidió que lo trajera puesto siempre, para que recordara que para gobernar Veracruz se requiere otra cosa. Y es cierto, se requiere mucho carácter, se requiere mucho valor, porque la situación en Veracruz, además de la crisis financiera, que es lo que se ve, hay una crisis en materia de seguridad muy grave. Hemos tenido el más alto crecimiento en delitos de alto impacto, por ejemplo, secuestro y homicidio en los últimos meses. Ha sido realmente impactante lo que ha sucedido en Veracruz. Para enfrentar esto se requiere valor, se requiere conocimiento. Para enfrentar la crisis financiera se requieren conocimientos financieros,
y tengo gente cerca que está trabajando. Pero hay una crisis de la que casi no se habla, la crisis social, la que enfrentan 1.200.000 veracruzanos que no tienen para comer cada día, que están en pobreza alimentaria, o la que están enfrentando, por ejemplo, el día de hoy, los veracruzanos, más de 3 millones, que acuden a los hospitales públicos y que encuentran que no hay medicamentos o que hay un paro, como lo hay hoy mismo en los hospitales públicos de Veracruz, sí, porque no le han hay pagado. ni camas, ¿no? No hay camas, no hay nada, y no le han pagado a las enfermeras, a los médicos, al personal. Entonces la gente está realmente disgustada. Esa crisis social, esa crisis que se expresa en falta de lugar en las escuelas para los niños, en la universidad para los jóvenes, esa crisis es una crisis que hay que atender también de manera prioritaria. Todo el mundo se preocupa, hay que pagarle a los bancos, sí, hay que pagarle a los bancos, pero hay que pagarle primero a esos niños que no tienen para comer. Hay que pagar primero las medicinas, para que haya medicinas en los hospitales. Ahora me dices qué vas a hacer, porque la Federación ya dio la lana, ¿no? Bueno, Pues ya, digo, la dio. Sí, claro. Llegó, la Federación llegó y mandó los recursos. Pero me decías, ¿qué se necesita para ser gobernador? Se necesita autoridad moral también. ¿La tienes? Porque tú también fuiste acusado ahora que dices, pues me tundieron con todo. Y hubo acusaciones muy serias. Y todavía la semana pasada hubo publicaciones importantes donde se dice que en la PGR hay una investigación en tu contra por desvío de recursos cuando estuviste en el ISSSTE. Tienes la autoridad moral y tienes con qué sustentar todo eso, porque ¿cómo acabar con la corrupción si no? A ver, Adela, cuando yo tomé la decisión de enfrentar esto, de enfrentar al sistema, de enfrentar sobre todo al sistema más corrupto del país, que es el de Veracruz, que fue el de Veracruz estos últimos 12 años, sabía lo que se me venía, no creas que soy ingenuo. Yo sabía que se me venía lo que se vino, una guerra de lodo, una guerra de acusaciones, una guerra de todo tipo, incluso el poder del Estado mexicano en contra de mi familia, el usar los instrumentos del Estado mexicano, los que se usan con todo para tratar de frenar la alternancia en Veracruz. Eso fue lo que pasó. Y yo lo enfrenté y lo enfrenté con valor. Denuncias, sí, hay cientos. Yo te pregunto, ¿hay alguna que haya procedido? ¿En algún momento he sido llamado? ¿En algún momento he sido juzgado? Dímelo tú. Yo te digo que no. Yo te digo que no, y que todo lo que han dicho, todo lo que se ha señalado, no tiene más sustento o más origen o más causa eficiente que el deseo de frenarme. Lo que querían era que yo no fuera gobernador del Estado, porque no querían que se supiera todo esto que hoy se empieza a saber y que yo lo denuncié desde la época de Fidel Herrera, no lo denuncié desde ahora. Entonces tuve que enfrentar esto y lo enfrenté sabiendo lo que se venía. ¿Tengo autoridad moral? Sí, sí la tengo. Aquí estoy, te veo a los ojos y te digo, la tengo. Y voy a enfrentar esta situación con autoridad moral y con la autoridad también que me dará el ser gobernador, con una enorme legitimidad. Hoy los veracruzanos ven la posibilidad de un cambio real, la posibilidad de un cambio de fondo en el gobierno de Veracruz y a partir de ahí de empezar a vivir una nueva época en Veracruz. Y solamente tendrás 2 años, yo por eso te decía, ¿por qué le entraste? Son 2 años. Digo, yo sé que has luchado por esta posición desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, pero bueno, pues será una administración de 2 años solamente. ¿Qué tanto puedes hacer para empezar a resolver esto, no? Lo primero que podía hacer ya lo hice, Adela, que fue derrumbar la muralla. Ellos no querían que yo fuera gobernador y una de las cosas que hicieron fue precisamente acotar el plazo, el lapso para el ejercicio de gobierno a 2 años, pensando que yo de esta manera iba a decidir no entrarle. Y yo decidí entrarle porque sabía que el primer paso lo tenía que dar alguien que corriera todos los riesgos como los corrí y que tuviera el valor para enfrentarlos y que tuviera la información, que eso es algo bien importante. Yo me dediqué durante años a obtener información sobre lo que pasaba en Veracruz, años. Y todo lo que yo presenté, la denuncia que presenté el 3 de abril cuando inicié la campaña, con la información acerca de Duarte, de sus cómplices, todo, eso es lo que hoy está saliendo. Entonces, yo sí tenía la manera de derrotar al régimen, porque no se trató de derrotar a un partido, se trató de derrotar a un régimen corrupto en Veracruz, que simplemente quería la continuidad y quería que continuara este sistema de impunidad, corrupción, que fue lo que llevó a Veracruz al desastre. Por eso le entré y porque estoy totalmente seguro que en 2 años se pueden cambiar las bases. Hace unos días alguien muy distinguido y a quien yo respeto y aprecio muchísimo y a quien acudía en busca de consejo, que es Agustín Cárcens, le pregunté lo mismo que tú me preguntas a mí, Agustín, ¿qué puedo hacer en 2 años? Me dijo, crear instituciones, modificar totalmente el modelo de gobierno
de tal manera que tengas un gobierno apegado a la ley, transparente, con instituciones que permitan la participación ciudadana, con un ejercicio honesto del gasto público. Y yo te diría modificar instituciones que ya existen y que se pervirtieron. Por ejemplo, el Poder Legislativo. Un Poder Legislativo que no operaba, que estaba al servicio del gobernador del Estado, que le aprobaba cualquier cosa, hasta las más inauditas, ¿no? Donar la casa de gobierno, donar todo lo que fuera. O un Poder Judicial corrompido también, corrupto. Entonces, toda esta estructura corrupta de Veracruz se puede modificar en 2 años, sí, y se puede lograr muchísimo en 2 años. ¿Qué se puede hacer? Sentar las bases de un nuevo edificio en Veracruz. Estoy pensando en que tienes 2 hijos políticos, ¿no? Sí. Un alcalde, que es Miguel Ángel. Miguel Ángel. Que es el alcalde de Boca del Río, y un senador, que es Fernando. Fernando, el menor. ¿No estarían pensando en que alguno de ellos te sucediera? No lo sé, Adela. No lo sé, porque te voy a decir algo y quienes me escuchan, quienes me conocen y quienes los conocen, ellos lo saben. Ellos han tenido una carrera política no al amparo de su papá. No son hijos de papi. Yo tuve desde siempre tomé desde siempre la decisión de que mis hijos, si querían seguir mi carrera, que la siguieran esforzándose, luchándose. Ellos no son plurinominales, ellos han ganado de mayoría. Miguel 2 veces la alcaldía de Boca del Río, y ahí está la obra de Miguel en Boca del Río. Él ha hecho un enorme esfuerzo por salir adelante, por sacar bien su municipio, y es un gran alcalde. Es el municipio con el más alto nivel de desarrollo humano en Veracruz. Es el municipio con más obra pública en Veracruz, gracias a él, no a mí. Y Fernando el Menor es senador de primera minoría, es decir, compitió en una elección primero interna en el PAN y después en una constitucional. Yo te puedo hablar por mí. En 2 años termina mi carrera como gobernador de Veracruz. O sea, ¿no lo han hablado? No, no se ha hablado. No te creo. No, para nada. No, en serio. Oye, porque imagínate, yo aún no tomo posesión y estar hablando ya de mi sucesión. No, pero a lo mejor hasta desde antes, ¿no? No, para nada. Porque además ellos son muy cercanos a ti, ¿no? Claro. Y sí te piden consejo, pues. Oye, o tú a ellos fíjate, también, yo ¿no? creo que con más frecuencia les pido Pues consejo sí, yo a ellos, puede porque tienen ser. otra visión. Pero no es un tema que esté en este momento. ¿Qué opinarías? Bueno, yo opinaría que si cualquiera de ellos tiene la ilusión y tiene la posibilidad y tiene la aceptación popular y quiere ser, que lo busque y que trate de ser, como trataron de ser Miguel presidente y lo logró, Fernando senador y lo logró, pero no con mi impulso. Un compromiso que yo hago, y lo he hecho reiteradamente, es que no habrá del gobernador Yunes apoyo para ningún partido político y para ningún candidato. Esa es la perversión de la política. Eso fue lo que llevó a Veracruz también a la situación en que está hoy. Que el dinero se utilizaba para apoyar partidos, para apoyar candidatos. El esfuerzo del gobierno iba dirigido a apoyar una candidatura determinada. No lo voy a hacer. El año próximo tenemos elecciones municipales, que gane el mejor, que ganen los que tengan la aceptación popular, y lo mismo será en la sucesión en 2018. Pero entonces no puedes comprometerte a que alguno de ellos no compita. No, a que no compita sería absolutamente indebido. No puedo ponerle un freno ni a ellos ni a nadie. Pero no se le iría bien, ¿no? No lo sé, habría que ver. Pero lo has pensado. Bueno, Pues claro que lo he pensado. claro que ha pasado por mi mente que hay muchos aspirantes. Y No, ellos no, bueno, pero claro, son tus hijos. Y hay, Pues los y hay hijos de dos. uno son los hijos de uno. Oye, Adela, y para tus hijos quieres lo mejor. Pues sí. Pero hoy lo que te quiero decir es que ellos ni yo, hablamos de ese tema. Cuando nos reunimos, aunque parezca extraño, ellos tienen una vida política totalmente independiente. Yo no sé, Miguel, lo que va a hacer hoy en el Ayuntamiento de Boca del Río, ni lo que hará Fernando como presidente de la Comisión de Justicia en el Senado. He ido una vez al Senado a solazarme viendo a mi hijo ahí como senador, porque iba a presidir una sesión donde comparecía Lainez, el que fue ministro de la Corte, a quien admiro, y tenía deseos de escuchar a Lainez, pero sobre todo de ver a mi hijo presidiendo el Senado. Una ocasión, no he ido nunca más al Senado, y al Ayuntamiento de Boca del Río voy el 15 de septiembre a acompañar a Miguel a dar el grito. Son absolutamente independientes. Pero donde sí estuviste y apoyando la causa fue en esta protesta, ¿no? Que hicieron afuera del Palacio de Gobierno ahora los alcaldes, sí. Uno de ellos y el más activo, la verdad, fue tu hijo Miguel. Y estuviste ahí, cosa que luego te puede pasar a ti, ¿no? A ver, ya como Adela, gobernador. No me va a pasar porque yo no voy a cometer las atrocidades que se cometieron y contra las que ellos protestaban. Pero te quiero comentar lo siguiente, y creo que es bien importante. Muchas personas no entienden la importancia de que la protesta,
que llevaron a cabo los alcaldes se haya desarrollado dentro del Palacio de Gobierno primero y después también en la Casa Veracruz. En Veracruz se sembró la semilla del coraje, del repudio al gobierno del Estado en los 212 municipios, no solo en los del PAN y del PRD, porque a todos les robaron sus recursos que van destinados desde pago de salarios hasta obras públicas, hasta medicina para la gente, alimentos, todo. Entonces, en todos los municipios hay un gran coraje por lo que les hicieron y yo estoy comprometido a apoyarlos. Cuando viene la primera demanda que le encabezan alcaldes del PRD y que llegan a Palacio de Gobierno a pedir una cita y deciden quedarse en Palacio, los alcaldes del PAN se suman. Y yo estuve en una reunión con ellos donde tomaron la decisión de que la protesta se iba a circunscribir a Palacio de Gobierno, donde solamente tiene oficina el gobernador y el contralor, y después a Casa Veracruz, donde ya no vivía nadie. Estaba desvalijada la Casa Veracruz. Era una cuestión simbólica, pero nunca bloquearon una calle, una carretera, un puente, nunca lo hicieron. Y eso me parece bien importante. Y creo que si lo hicieron es porque tenían razón para hacerlo y qué bueno que lo hicieron de esa manera. Ahora, yo me acuerdo que ya cuando se fueron, que fue hace un par de días, el lunes, ¿no? Sí, fue el lunes, hablamos tú y yo en la mañana en la radio y me dijiste, voy a hablar con ellos a decirles que pues consideren ya retirarse, porque ya viene una nueva secretaria de Finanzas. Y fue así. Sí, claro, hablé con ellos y no solo por la llegada de Tula Guerrero, de la nueva secretaria de Finanzas, que fue un hecho convenido, sino también porque me comprometí con los alcaldes, Adela, y lo vamos a hacer, a que los recursos que indebidamente les fueron desviados, les fueron robados por el gobierno del Estado, se los vamos a devolver. A partir de hoy empezó ya Tula Guerrero a recibir a grupos de alcaldes para hacer una consolidación de lo que les fue quitado, de tal manera que lo podamos programar en el curso del año próximo, pero les vamos a devolver sus recursos a los de todos los partidos. Entonces, esa fue la razón por la cual levantaron el bloqueo. Ahora, dime algo, ¿tú has estado, pues de alguna manera, en comunicación constante con el gobernador sustituto o no? De manera indirecta, sí, a través de una persona que es el enlace, Manuel Muñoz Ganem, que es el enlace entre los dos y ha sido una comunicación eficiente. Pero tú directamente y personalmente con él no. No, no es necesario, porque creo que no tiene ningún sentido. A mí esto de la foto no va conmigo. Pero confías en que va a haber una buena entrega-recepción, es decir, porque no había iniciado todavía. Y tú has dicho en repetidas ocasiones que él es muy responsable de lo que está pasando ahora en Veracruz también. No, lo digo y lo vuelvo a repetir en tu programa. No hay que perder de vista que él era secretario de Educación con Duarte y era después secretario de Gobierno y después gobernador interino. Es decir, él sabía todo lo que se había hecho. A mí me dijo que de haber sabido no le entraba. Bueno, y también te dijo que le prestó un helicóptero a Duarte para también que huyera. También me lo dijo, finalmente entonces, lo aceptó. Lo aceptó, entonces de ninguna manera yo puedo sentarme y coincidir con alguien que ha reconocido públicamente que participó en una fuga, que es un hecho delictivo. Esto no puede ser. Y participó en la construcción del desastre. Mira, yo estuve insistiendo en que se transparentara los adeudos de corto plazo y que se pagaran los adeudos de corto plazo, porque es obligación de cualquier gobierno saliente, de acuerdo con la ley, pagar los adeudos de corto plazo, los que se tienen que pagar de inmediato. Es decir, sueldos, aguinaldos, bueno, aguinaldos me toca a mí, pero sueldos, Comisión Federal de Electricidad, pago de servicios de cómputo, etcétera, que los pagara el gobierno saliente, como lo establece la ley. Se negaron incluso a darnos la cifra. Entonces yo dije, mientras no me den la cifra, cuando menos, no recibo al gobierno. Por fin nos la dieron. Y te voy a dar una exclusiva. La cifra de adeudos de corto plazo es de 47 mil millones de pesos. Es decir, lo que deben hoy, que se tienen que pagar hoy, son 47 mil millones. No estoy hablando de banca, no estoy hablando de bursatilización, que son a largo plazo. Hice la cuenta mientras esperaba la entrevista. Son 44 mil millones en un año. El año pasado informaron que eran 3 mil millones de adeudos de corto plazo y este año informaron que son 47 mil, es decir, en un año creció 44 mil millones de pesos la deuda de corto plazo. ¿Cuánto es cada mes? 3.666 millones, cada día 122 millones, cada hora 5 millones de pesos, 24 horas al día, todos los días del año. En un año hicieron crecer la deuda de corto plazo en 44 mil millones. Yo pregunto, ¿es responsable Flavino Ríos o no es responsable de esto? Era secretario de Gobierno. Yo fui secretario de Gobierno en Veracruz y yo sé que un secretario de Gobierno sabe todo.
está enterado de todo. ¿Qué hubieras hecho tú si te hubieras enterado de eso siendo secretario de gobierno? Porque finalmente pues está tu jefe, que es el gobernador. 2 palabras, renuncio y denuncio. Esa es la responsabilidad que se tiene que asumir. Si no estás de acuerdo, te vas y denuncias. Y no puedes salir con la ingenuidad de que yo no sabía lo que estaba pasando en Veracruz. Que no sabía de qué tamaño era. No sabía de qué tamaño era. Pues claro que lo sabía. Él había sido secretario de Educación y una de las áreas de donde más se robaron recursos fue la Secretaría de Educación. Mira, Adela, en la Secretaría de Educación, salieron millonarios. Te pongo un caso y doy el nombre, porque además aquí, en este país, tienen que cambiar las cosas y hay que hablar como debe de ser. Hay varios diputados federales del PRI y alguno del Verde que están en la Cámara, a pesar de que tienen acusaciones muy serias de la Auditoría Superior de la Federación de haber participado en la desviación de recursos de miles de millones de pesos, cuando menos 35,000 millones. Pero te pongo el caso de uno, Edgar Espinoso. Es un joven de 40 y tantos años que el cargo más relevante que logró tener en la Secretaría de Educación fue oficial mayor de la Secretaría de Educación. Es propietario de 2 jets y de un helicóptero. Es propietario de cientos de terrenos en Jalapa, de uno de los ranchos ganaderos y de engorda más grandes de Veracruz, de 20 o 30 casas en Houston y departamentos. Tiene una fortuna impresionante. Eso lo sabe todo Jalapa, lo sabe todo Veracruz. Así que se hicieron las fortunas estas ilícitas desde la época de Fidel Herrera, que por cierto todo el mundo dice, ¿y dónde anda Duarte? Sí, ¿dónde está Duarte? Digo, se supone que nadie sabe dónde anda Duarte. Por ahí decían que en Chiapas, luego dijeron que en Canadá, y luego, ¿dónde anda Duarte? Anduvo cerca por aquí, ahí por el Puente de los Poetas, por Santa Fe, durmió un día por ahí y de ahí se fue. Pero quien sí sabemos dónde está es Fidel Herrera, que participó en este atraco. Él fue el que empezó con todo esto y él fue el que llevó a Veracruz a esta pendiente, a esta espiral terrible. Fidel Herrera hoy, a estas horas mientras este programa se transmite, él está despertando en Barcelona, en un palacio que le paga el gobierno mexicano, pues que es cónsul de México en Barcelona, pues, disfrutando de la vida a 11,000 kilómetros de México, lleno de dinero, y pues seguramente viendo desde allá cómo en Veracruz hay problemas en los hospitales, en los reclusorios, en las carreteras, en todas partes, y no hay absolutamente nadie que voltee y le reclame responsabilidad a este señor. Yo se la voy a reclamar como gobernador. ¿A quién más? Porque eso es otra cosa, que ya que dices nombres y apellidos, porque hay responsables y tú quieres un Estado de Derecho. ¿Qué vas a hacer llegando ahí en ese sentido? Y danos nombres y danos apellidos de gente que pues, tendría que ser denunciada de los que investigada. De los que ya están denunciados, Adela, y que debieran estar en este momento ya sujetos a proceso. Ya te mencioné uno que es diputado por el Partido Verde, diputado federal. Te menciono otro, Tarek Abdala, que es diputado federal por el PRI, que está también denunciado. Te menciono otro, Alberto Silva, que fue coordinador de comunicación social, vinculado con empresas fantasmas, diputado federal del PRI. Te menciono otro, Adolfo Mota, exsecretario de Educación, diputado federal por el PRI. Y te podría mencionar muchos más diputados federales. Es inconcebible, por ejemplo, que en el actual Congreso de Veracruz, el que tomó posesión el 5 de noviembre, estén como diputados locales, uno por el Partido Nueva Alianza y el otro por el PRI, el exsecretario particular de Duarte, y por el Partido Nueva Alianza, el exoficial mayor de la Secretaría de Educación, acusado también penalmente por tener miles de millones de pesos. ¿Es el que tiene los jets y...? No, ese es otro, ese es diputado federal. Ese es diputado. Entonces, hay un número importantísimo. En este saqueo a Veracruz participaron muchas personas. Esto, Adela, se tiene que resolver por la vía de la ley, se tiene que aplicar estrictamente el derecho, se tiene que recuperar lo que se robaron y se le tiene que reintegrar al pueblo de Veracruz. Yo voy a pedirle al presidente de la República que todos los recursos materiales, inmuebles, cuentas bancarias que se están recuperando, que se están asegurando, de inmediato se transfieran al gobierno para aplicarlos en beneficio de los veracruzanos. Y algo que así debería de ser, que ahí tiene que salir la lana finalmente, ¿no? Y algo que lastimaría muchísimo a los veracruzanos, y creo que a los mexicanos, es que todas estas propiedades que han aparecido en Estados Unidos, en Woodlands, en Tucson, en Miami, que estas propiedades se las vaya a quedar el gobierno norteamericano y vayan a pasar a formar parte del Tesoro de Estados Unidos. Creo que es muy importante que el gobierno mexicano intervenga con oportunidad. Tengo entendido que la Procuraduría General de la República ya lo está haciendo y que se puedan incautar estos bienes por el gobierno norteamericano, pero para entregarlos a México. Hay mucho dinero fuera del país. Bueno, a propósito de propiedades,
también a ti se te acusó y a tus hijos de tener propiedades en Nueva York, de cantidades también, pues, multimillonarias, ¿no? Sí. ¿Tienen o no tienen propiedades fuera? ¿Tienen o no tienen propiedades fuera? Porque luego me vas a decir, es que no están a mi nombre, pero pues ahí está el recurso de las... No, a ver. Todas estas... Lo que tengo está a mi nombre. Sí tenemos una propiedad en Estados Unidos desde hace 16 años, en Miami, un departamento que compramos con una hipoteca, que lo tengo declarado en mi declaración patrimonial. Desde que lo compramos nos costó en aquel entonces $275,000. Ahí está en mi declaración, y si te metes en internet aparece el departamento. Y las demás propiedades que tenemos están también declaradas y está declarado el origen de las mismas. Pero sí hay propiedades en Nueva York. No, hay una en Miami. Nada más. Es la única propiedad única que tienen propiedad. fuera. Es lo que hemos señalado ya en 1000 ocasiones, y han inventado todo lo que se te ocurra. Inventaron que mi hijo iba a comprar un departamento de $58 millones y cosas así, realmente de locura, como parte de la guerra sucia. ¿Era un penthouse dónde o qué? No, pues yo creo que ni existe. No, sí, en Nueva York sí hay, pero No, pero digo, eso fue parte. Y eso también de tú toda lo puedes asegurar y decir, nunca me van a encontrar nada, porque nunca, si es que te están investigando en la PGR por todo eso, lo que quieren. no lo van a encontrar. Bueno, porque ¿cuántos sería años tienen de penosísimo, investigar? ¿no? Tienen años de investigar, años de tratar de hurgar hasta abajo del colchón. No van a encontrar nada porque no hay nada. Lo que es cierto es que tienes un hijo empresario y al que le va bien. Claro, le iba bien, porque después de todo el daño que le han causado, pues le va más o menos bien. Digo, le sigue yendo bien porque es muy trabajador, pero no, ¿Qué hace exactamente? no tiene absolutamente... Eso de empresario es como pues muy amplio. No, él empezó tiene ahora 39 años, empezó desde los 18 años, con un restaurante de una cadena de comida japonesa muy popular. Sushito, ¿no? Sushito, después puso otro, y a partir de eso él empezó a construir una cadenita de restaurantes, después se metió a un negocio financiero, después se metió a un despacho de abogados. Tiene 3 o 4 negocios, ninguno vinculado con el gobierno, ninguno que tenga que ver con su papá, ninguno absolutamente. Es absolutamente independiente, él vive su vida, una vida totalmente ajena a la política. A él no le gustó. La política, le gustó el billete. Bueno, yo creo que lo que a él le gustó es vivir una vida más tranquila, porque realmente seguro vio a su papá desde que era niño, que no paraba fines de semana, días festivos, a la hora que fuera, y vio a sus hermanos que llevan una vida también de mucho trabajo, muy agitada, y él trabaja mucho, pero es como buen empresario, se organiza, está con su familia los viernes, en la tarde, sábado, domingo, se da sus tiempos para divertirse, para viajar. Es una vida distinta, totalmente distinta. O sea, nunca van a poder decir Miguel Ángel Yunes Linares se enriqueció por su paso por el ISSSTE. Decirlo, o bueno, comprobarlo. Lo han dicho, pero nunca lo van a poder acreditar, digamos. Hace 7 años, en febrero, cumpliré 7 años de haber dejado la Dirección General del ISSSTE. 7 años. Y nunca, tú puedes checar en la Auditoría Superior de la Federación, en la Secretaría de la Función Pública, nunca ha habido siquiera una observación. Lo que hicimos en el ISSSTE, y me siento muy orgulloso de ello, fue la nueva ley del ISSSTE, que le dio al país un respiro en materia financiera. Eso sí lo hicimos. Me tocó hacerlo con el presidente Calderón. Hicimos una inversión importantísima en el sistema de salud del ISSSTE. Se reconfiguró todo el sistema de pensiones con la aprobación de la nueva ley. Eso sí se hizo. Pero mira, yo sabía que todo esto venía. Pues una de las principales que te acusó era tu gran amiga, llegó a ser tu gran amiga, ¿no? Que fue el Bester Gordillo. Mira, yo entiendo la circunstancia de Elba, no quisiera referirme a ella estando Elba en una condición en la que no puede defenderse, no sería caballeroso. ¿Nunca más la volviste a ver? No, nunca la volví a ver, Pero pues eras como uno de sus hijos pródigos. No, ¿qué pasó? No, sí, de verdad. No, para nada, pues no. eran muy cercanos, ¿no? Contra lo que todo el mundo piensa de Elba. A ver. Yo tuve contacto con Elba de tipo político. La conocí primero siendo yo secretario de Gobierno en Veracruz allá por 94 y ella dirigente nacional del CENTE, y después la volví a encontrar en 2003 cuando fuimos diputados federales y participamos en un grupo en el que estaban, por ejemplo, Claudia Ruiz Massieu, Roberto Campa, Paco Rojas, Tomás Ruiz. Había un grupo de personas, diputados, que trabajábamos muy en contacto porque queríamos promover una serie de reformas que se vinieron a aprobar hace 2 años. La reforma fiscal, la reforma energética, una reforma electoral. Entonces, ese grupo, que era un grupo compacto en el cual yo estaba integrado, no era el Bester y Yunes, éramos un grupo numeroso.
Ese grupo, a los 2 o 3 meses de que llegamos a la Cámara, hubo un conflicto interno en el PRI, el grupo se dividió y cada quien marchó por su camino. Yo me fui a partir de 2004 a apoyar la campaña del PAN en Veracruz y de ahí tomé mi ruta. Pero ¿a poco no fuiste al ISSSTE apoyado por el Bester Gordillo? No, fíjate que eso es algo que, esa es parte de la conseja popular, que yo prefiero no andar desmintiendo, porque me parece, sí, digo, ya qué ganas con desmentirlo. A ver, la historia es totalmente distinta y la puede corroborar quien me designó. Yo trabajé desde la etapa de la campaña con el presidente Calderón, en el tiempo que tenía yo libre, porque era yo servidor público federal, y una vez que terminó el proceso, el presidente Calderón me encargó trabajos sobre las áreas de seguridad pública, no de seguridad social. Y 15 días antes de tomar posesión, me invitó el presidente Calderón a un café, que recuerdo perfectamente bien que estaba Juan Camilo Muriño, en el Club de Industriales, en algún salón ahí, y me dijo, oye, no irás a seguridad pública, probablemente vayas a seguridad social, que era un tema que yo realmente no conocía. Me dijo, me interesa muchísimo sacar adelante la nueva ley del ISSSTE. Tú tienes buenos contactos con los dirigentes sindicales, con gentes del PRI que eran relevantes en el Poder Legislativo en ese momento. Entonces, ayúdame en esa posición. Yo para seguridad pública tengo ya otras personas. Esa es la historia. Elba estaba enferma ya. Cuando yo fui nombrado director del ISSSTE, ella estaba con un problema de hepatitis D, si no mal recuerdo, en Estados Unidos. Y bueno, yo tomé la decisión de informarle, de avisarle, como lo hice también, por ejemplo, con Joel Ayala, que preside la FETSE y que es una organización importante de servidores públicos, como lo es el CENTE, que es la mayoritaria. Claro. Oye, Tomás Ruiz, ¿dónde anda? Pues en Veracruz, en la Secretaría de Obras Públicas. Primero fue secretario de Finanzas, después de Obras Públicas, después de Finanzas, después de Obras Públicas, y hoy está en Veracruz en proceso de entrega. ¿Son cuates todavía? No, realmente no. Ahí yo no coincido en muchas de las cosas que Tomás hizo, entre otras trabajar para Duarte, porque él sabía que Duarte estaba actuando mal y trabajó ahí. ¿Y no es uno de los que se enriqueció? Pues mira, no tendría yo el elemento hoy. Hay denuncias de la Auditoría Superior que lo consideran, pero no tendría yo el elemento local, digamos, la información, como sí la tengo en otros casos. Que esto es bien interesante, Adela. Cuando tú te propones a jalar la hebra, a obtener información, empiezas a jalar la hebra, realmente logras cosas bien importantes. Hoy el mundo es muy transparente, el mundo en general, en México no tanto, pero el mundo es muy transparente, y con los nuevos métodos, con las nuevas tecnologías se pueden lograr cosas bien importantes. Y yo he dicho que voy a dar a conocer cosas relevantes y las voy a dar a conocer. Las voy a dar a conocer a partir de que tome posesión. A ver, tú dijiste que el 1 de diciembre, cuando tomaras posesión, ibas a hacer un anuncio que iba a simbrar a México. Sí, será un anuncio positivo. Pues adelántanos algo, porque ya es muy misterioso, está bien, oye, ¿no? está bien es que me parece una irresponsabilidad tener algo que va a simbrar a México y no compartirlo. No, está bien que esto sea por Adela, sí, pero no, déjame, ya faltan 14 días. ¿Pero por qué jugar con eso? No estoy jugando con eso. Es un acto de responsabilidad y cuando tú lo escuches lo verás. Porque yo no lo puedo hacer sino hasta ese día. ¿Por qué? Hasta ese día por razones jurídicas, hasta ese día. Lo voy a hacer y va a ser algo que le servirá a México, que le va a servir a México y obviamente le va a servir a Veracruz. Pero te vas a llevar Es curiosa. No, bueno, pues a eso nos dedicamos, pero es que de verdad desde el día que lo dijiste, y ya te lo he preguntado también, pues sí, me parece una irresponsabilidad guardarte algo que va a simbrar al país. Pero no es una irresponsabilidad. Yo creo que es importante que se sepa que hay personas que tomamos la decisión de tratar de cambiar esto, Adela, porque en serio, como que todo está tan viciado, todo está tan pervertido, que quienes decimos que queremos cambiar, este no quiere cambiar nada, no quiere hacer nada, es igualito a todos, las cosas van a seguir igual. Tú vas a ver que las cosas van a cambiar y que pueden cambiar, y eso es lo que yo quiero anunciar el día 1 de diciembre, cómo las cosas sí pueden cambiar. ¿Y lo vas a documentar de alguna manera? Claro. Porque no entiendo que lo voy a superdocumentar. Que ¿por qué jurídicamente no puedas hacerlo antes? Ya vas a ver. ¿Tiene que ver con una grabación? O con varias. Sí, ¿verdad? O con varias. De Duarte. No, ya.
No. Bueno, nada más me puse a reportear, pues he estado reporteando desde que te lo estoy preguntando. Luego Flavino me dice que soy muy necia porque le he preguntado 3 veces que si ayudó o no ayudó a escapar a Duarte, ¿no? No, pues Pues finalmente, sí. pues ya tuvo que decir que sí. Pero es que corre esta versión de que tú tienes grabaciones en tu poder de, pues, alguna... Pues no, iba a decir alguna noche, pero creo que fue una trasnochada, ¿no?, de Javier Duarte, y que dijo cosas. Hay varias cosas, pero lo que te digo es que lo que haré el 1 de diciembre, primero que nada, es actuar con responsabilidad hacia el país, hacia Veracruz, pero voy a hacer un anuncio interesante, importante, que va a ayudar a que un tema central como es el de la corrupción empiece a tomar camino y empiece a tener una ruta para resolverse y para que deje de ser el tema central de México y que deje de ser el tema central de Veracruz también. Ahora, Flavino Ríos sabía que iba a pasar si él ayudaba a escapar a Duarte, ¿no? ¿Cómo leíste todo esto? ¿Qué pasó? ¿Me dices que agarró el helicóptero y llegó a Santa Fe o cómo estuvo? Bueno, de ese tamaño es el compromiso de Flavino Ríos con Duarte. Él sabía que lo estaba ayudando a escapar, literalmente. Sabía, desde que Duarte anunció en el programa de Loret que pedía licencia para defenderse de las acusaciones, pues es que había evidentemente una persecución jurídica ya en su contra. ¿Y tú ahí notaste inmediatamente la intención de escapar de Duarte, de huir? ¿O creíste que a lo mejor iba a enfrentar su...? Yo pensé que iba a enfrentar con un amparo o alguna cosa, pero me enteré prácticamente en el momento en que huyó y yo salí a denunciarlo, salí a decir, desde el día que lo hizo, salí a decir, huyó, tomó en un helicóptero del gobierno del Estado. Entonces vino hacia Puebla, se dirigía a Coatzacoalcos, cambió de ruta a Puebla y de ahí vino al DF y yo creo que anda por aquí todavía. ¿Ah, sí? Es la impresión que tengo. Ya, ¿por qué tienes esa Porque impresión? no Lo que sí me han dicho no tiene es que... pasaporte, porque no tiene visa americana, porque no tiene visa canadiense. Y sí han dicho que pues no hay nada que haga pensar que salió del país, ¿no? Así es. No, todos los elementos indican que anda por acá. Ahora, tú tuviste una reunión larga con el presidente Peña, y en su momento me dijiste que fue muy receptivo, duró pues 2 horas, ¿no? Prácticamente esta reunión. Te has reunido también con el secretario de Gobernación, saben y conocen la situación de Veracruz, te has reunido con el secretario de Hacienda. ¿Qué se ha obtenido de todo esto y cómo los has notado? Sí, mira, del presidente realmente lo que obtuve fue un trato, en primer lugar, muy receptivo, muy cálido, de entender la situación de Veracruz, de compartir la preocupación por lo que está viviendo en Veracruz, que no es un tema menor, es una crisis profunda. Veracruz puede colapsar, está colapsando. El presidente dio instrucciones, me dejó muy claro el presidente, y además yo se lo dije desde un principio que no iba a pedir rescate, que iba a pedir que trabajáramos conjuntamente en la solución de un hecho que es inédito. Nunca ningún estado del país había estado en la situación que está Veracruz. El presidente estuvo de acuerdo, me pidió que hablara con el secretario de Hacienda. Esa misma noche me recibió MID, estuvimos hablando 2 o 3 horas también, y el único planteamiento que yo encontré y que seguimos encontrando de parte del secretario de Hacienda es endéudense. Y no me voy a endeudar, Adela, no me voy a endeudar porque sería muy injusto con los veracruzanos. En primer lugar, ya la carga de la deuda hoy es enorme, es de 5,000 o 6,000 millones de pesos de servicio de la deuda anual. Esto implica que cada peso que yo pida prestado se incrementará este pago anual de la deuda y tendré que comprar menos medicinas, menos alimentos para los niños, menos seguridad, etcétera. Es decir, no es endeudarse nada más. Segundo, porque desde el punto de vista ético, yo no le puedo decir a los veracruzanos que voy a pedir un crédito para pagar lo que se robó Duarte. Hoy todo el mundo en Veracruz cree, y creo que tienen razón, o mejor dicho, tienen razón, que buena parte del quebranto obedeció a la corrupción. Entonces yo voy a pedir un crédito para tapar los hoyos de la corrupción. Pero no entonces, ¿qué propones? Porque por otro lado, hoy, y lo comentábamos, leíamos a María Amparo Casar que decía que, bueno, que ¿por qué la Federación, que ya dio el dinero, lo dará de nuevo? Pues, ¿qué explicación le das al resto de los mexicanos, que no son veracruzanos? Fíjate que hablé con María Amparo, que es una persona a la que admiro, y le decía precisamente que lo que se tiene que pensar es que en Veracruz se vive una situación inédita. En este federalismo, que ella dice no tienen por qué los de Ensenada venir a pagar los de Veracruz, yo le decía que este federalismo vive hoy una crisis
una crisis que requiere de su revisión. Y parte de la revisión, o mejor dicho, Veracruz será un parteaguas en el federalismo también, porque ni modo que yo le vaya a pedir apoyo al presidente de Guatemala o a Obama o a Trump. Tengo que pedir auxilio al presidente de la República, al presidente de los mexicanos, al presidente de la República Federal de la cual nosotros formamos parte. Hay un hecho inédito en Veracruz, derivado de falta de planeación, de corrupción, de todo lo que tú quieras, pero lo cierto es que hoy en Veracruz están tomados los hospitales, las carreteras, los reclusorios están tomados por los custodios, los maestros están todos los días en la calle, Jalapa está sitiada prácticamente la ciudad, y eso afecta a la economía de Veracruz, pero también afecta a la economía nacional. No se puede decir que Veracruz le vamos a poner una muralla y que se quede por allá. Veracruz forma parte de la federación, y como parte de la federación, el gobierno federal debe estar comprometido a apoyar a Veracruz. No estoy pidiendo que nos regalen nada, estoy pidiendo que nos sentemos, y es lo que no he podido lograr con el secretario de Hacienda, a revisar. ¿No lo has vuelto a ver? No, no lo he vuelto a ver, no ha tenido tiempo, y yo espero que tenga tiempo para Veracruz antes de que el colapso llegue, que está llegando. Que veamos el diagnóstico. A ver, hay 43,000 millones de créditos bancarios y bursátiles, 47,000 millones de créditos de corto plazo, un déficit operativo anual de 10,000, es decir, hay un problema de 100,000 millones. ¿Cómo le puede hacer Veracruz si al mismo tiempo es el cuarto estado más pobre, el cuarto estado con mayor cantidad de personas en situación de marginación, el de más alto crecimiento de pobreza en los últimos 3, 4 meses, el de más alto crecimiento de desempleo? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le puede hacer Veracruz? Entonces, a partir de ese diagnóstico, buscar soluciones. Y nosotros, y lo decía María Amparo y coincido con ella, tendremos que pagar, sí, pero tendremos que pagar, pero primero tenemos que sobrevivir como Estado. Y primero tenemos que atender las necesidades de toda esa gente que hoy está en los hospitales y que no los pueden atender porque hay un paro o porque no hay medicinas, de todos los niños que ya no tienen desayuno escolar, de todos los viejitos que no reciben su pensión. Eso es lo primero que tenemos que hacer, es decir, esa es la emergencia que se tiene que atender. Yo cuando puse el símil de un plan DN3 financiero, sí, me lo dijiste. Es que eso es cierto, es como cuando hay un terremoto, esto fue peor que un terremoto. Un desastre político. Un desastre financiero político. Ahora, en el escenario de que pues el secretario de Hacienda siga diciendo pues, que no, y que siga diciendo endeúdense, ¿qué has pensado? Porque tienes que pensar en ello, ¿no? ¿Hacer qué? A ver, Adela, es que no hay otra vía más que el gobierno federal nos apoye, no hay otra vía. Aunque yo quisiera hoy, hace 3 días volvió a bajar la calificación crediticia de Veracruz, hace 3 días. Bajar la calificación implica subir las tasas de interés y pagar más. Si yo hoy acudo a los bancos... Te hace carísimo el dinero. Te hace carísimo el dinero. Si yo hoy voy a los bancos y les digo, oigan, necesito 20,000 millones, 30,000 millones, en primer lugar, a ver quién lo presta. Y en segundo lugar, lo que te decía, tendría yo que multiplicar por 30, 40 o 50% el pago anual de intereses y de capital en detrimento de los recursos que van destinados al desarrollo social, que van destinados a la gente. Y eso en un estado pobre, en un estado con 60% de población en situación de pobreza, sería brutal, sería injusto. Veracruz no lo resistiría. Entonces tiene que partir de la base de que estamos ante un hecho extraordinario y tomar decisiones extraordinarias. Oye, pues en el presupuesto de egresos de la Federación 2017, busquemos, y ahí debe haber de dónde, algún fondo, a lo mejor se va a gastar mucho en comunicación social, a lo mejor en cuestiones que se puedan, a lo mejor tiene que hacer un sacrificio el Senado de la República, la Cámara de Diputados, la Suprema Corte, el INE, jalar dinero de donde se puede y ayudar a Veracruz y ayudar a los estados que estén en la misma situación, ¿eh? No es el caso de Veracruz, yo hablo por Veracruz, pero lo justo sería que el gobierno federal sí hiciera cuando menos el esfuerzo de sentarse a la mesa, de analizar la situación. A ver, Adela, Veracruz genera riqueza para el país y hemos sido totalmente generosos. Veracruz nunca ha reclamado más de lo que merece, más de lo que produce. Veracruz es petróleo, es petroquímica, es energía nuclear, es primer lugar en producción de electricidad a nivel nacional. Veracruz le ha dado al país muchísimo. Los municipios más pobres del país también están en Veracruz. Mixtla, Altamirano, por ejemplo. Mira, me decía la alcaldesa de Mixtla, Angélica, me decía, mire, licenciado, para mí el hecho de que me quiten el dinero es gravísimo, porque con ese dinero yo llevo a los enfermos de Mixtla al hospital de Río Blanco, por ejemplo. Con ese dinero le doy de comer a tantos niños. Con ese dinero le doy de comer a viejitos de Mixtla. Es decir, es un problema humano.
Es lo que no quieren ver, que se trata de una crisis humanitaria en un estado de la República que teóricamente es uno de los más ricos del país. Es una paradoja, un estado rico con una población 60% en situación de pobreza y con una crisis económica brutal. Pero no has recibido ningún mensaje en positivo, ¿no? Digo, no has podido ni ver al secretario de Hacienda. ¿Hay el compromiso de verse, de atender? ¿Qué hay? No, pues aquí estoy en espera de una cita, y cuando no es Trump es un viaje a Nueva York, y cuando no A es... propósito de Trump, está en Estados Unidos. Sí, y estamos ya en luego de contacto. este anuncio, ¿qué has pensado? Porque pues puede haber una deportación de muchos veracruzanos. Así es, hay varias asociaciones de veracruzanos en California, en Carolina, en Nueva York, ya empieza a haber un número importante también. Estamos en contacto con ellos. Lo que Trump dijo es que va a deportar a los que sean delincuentes, drogadictos, dealers de droga, y los veracruzanos no lo son, y creo que los mexicanos en general no lo son, se dedican a actividades productivas que contribuyen a la economía de Estados Unidos, Pues sí, pero aún así... Pero aquel señor no lo entiende así. Aún así lo Entonces, estamos calculando y estamos planeando, ya lo estamos viendo desde ahora, y lo haremos seguramente en los próximos días con la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, qué sucederá si hay una deportación masiva de veracruzanos. ¿Cómo Ya les lo vamos a están dar viendo. acomodo en la economía y en los lugares? tengo un minutito solamente. ¿Ricardo Anaya o Margarita Zavala? Quien gane. No, ¿dónde Quien están tus gane. afectos? En los dos les tengo un gran aprecio. A Margarita la conozco desde que fui candidato en 1988, que su papá era mi adversario. Fuimos compañeros, le tengo un gran cariño, compañeros diputados. En el gabinete tuve el honor de trabajar con su esposo, y a Ricardo le tengo un gran aprecio, un gran cariño. Creo que es un joven de los más valiosos que hay en este momento en la política nacional. Que nos salió más canijo, qué bonito. Pero ¿qué opinas de lo que está pasando en el partido? Estoy absolutamente en desacuerdo con lo que está pasando. El PAN lo que tiene que hacer hoy es pensar en estabilizar la situación de los estados, de los gobiernos que hemos tomado posesión recientemente, hacer todo un esfuerzo para que logremos estabilizar y hacer buen gobierno, pensar en las elecciones que se van a celebrar el año próximo, incluyendo Veracruz, porque un aditivo adicional a toda esta situación crítica es que en 6 meses tenemos elecciones para presidentes municipales. Entonces el PAN tiene que pensar en las elecciones del año próximo, en las 3 gubernaturas que se van a disputar y en las municipales de Veracruz, en lugar de estar pensando de manera adelantada en las candidaturas de 2018. Me parece, poco generoso el estar pensando en las aspiraciones personales en lugar de pensar en las aspiraciones como partido político. Lo digo hoy, que todavía no soy gobernador constitucional. A partir del 1 de diciembre me reservaré mis opiniones sobre temas político-partidistas. Y entonces, a partir el 1 de diciembre, cuando vayas a rendir protesta y te tomen protesta, ¿vas a ponerle play y vamos a ver, vamos a oír el gran anuncio? No quiero decepcionar. Para mí es muy relevante y espero que lo sea para quienes lo escuchen también. Bueno, pues vamos a estar muy atentos. Gracias, y suerte para Veracruz, suerte para ti, porque si te va bien a ti, pues le va bien a Veracruz. Nos va a ir bien, le va a ir bien a Veracruz. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias, como siempre, a usted por su atención y compañía. Yo soy Adela Micha. Buenas noches y hasta la próxima. No estés nervioso, no pasó nada. Ya Quería más acabó. agua. Te doy la mía.